terapia entre amigos. Nos extrañamos, no podemos visitarnos, pero armamos este mate virtual para charlar un poco sobre la vida, compartir experiencias profesionales para seguir creciendo como personas. Bienvenidos a esta terapia entre amigos. Somos 3 amigos aprovechando la tecnología que nos une a pesar de la distancia. Y nos presentamos. Mi nombre es Cintia, soy comunicadora social y me toca hacer preguntas a mis amigos porque ellos son 2 profesionales en el área de la psicología, Bianca y Gustavo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, les contamos un poquito entonces a las personas que se van sumando, que nos van a empezar a escuchar de qué se trata esta reunión que hicimos con la idea de estar relajados, conversando un poco con personas que tienen idea, que reciben muchos pacientes y en mi caso que me gusta hacer preguntas porque es a lo que me dedico. Y queremos empezar por el tema principal, ¿no? Que es, pucha, necesito ir a terapia. ¿Es útil la terapia? ¿Para qué voy a terapia? Ustedes que dicen, a ver, por ejemplo, Bianca, ¿cuándo una persona va a tu terapia? ¿Por qué razones suele ir a tu terapia? Bueno, la verdad es que hay motivos, hay un montón, ¿no es cierto? Cada uno y cada persona tendrá sus razones particulares. El tema es cuando hay algo específico y puntual en el que está afectando la rutina, está afectando sus prácticas cotidianas, hay un conflicto que lo siente como disruptivo, ¿no? Entonces, bueno, acuden a una consulta. No necesariamente se empieza un trabajo terapéutico largo, pero sí una consulta, hacer algún diagnóstico y ver qué es lo que pasa. Hay muchos tipos de demanda en consultorio, en la clínica. Este, yo por lo pronto estoy trabajando desde una terapia sistémica, ¿viste? Sistémica, cognitiva. A ver, son terapias breves, son terapias focalizadas en la demanda del paciente. Eh, Gustavo, no sé él desde qué rama está trabajando ahora. A mí antes de que Gustavo me responda o agregarle a Gustavo tu respuesta, lo siguiente, ¿cómo puedo identificar yo si necesito o no? Primero, ¿no? Porque hay mucha gente, aparte escéptica, ¿no? Que dice, pucha, pero yo esto lo leo en un libro, le pregunto, lo comparto con mi amigo a ver qué opina y ya está, ¿no? En ese sentido de cuándo identifico yo o que alguien en mi familia, en mi círculo, tal vez está necesitando la ayudita, ¿no? Ujú. Sí, a ver, creo que podríamos como marcar algunos puntos que te llevan a tomar la decisión de empezar terapia. Por un lado está esto de las crisis vitales, ¿no? Uno, no sé, o va cumpliendo años, aniversarios, casamientos, divorcios, separaciones, graduaciones, ¿no? Como que todos esos eventos que generan cierta movilización interna, puede ser muchas veces una experiencia en la cual uno empieza a preguntarse, che, pará, como que mi vida es esto, tiene este significado, este sentido, pero me hace un poco de ruido o empiezo a sentirme mal porque, como decía, estas crisis son, o estos hitos son movilizantes. Entonces nos empezamos a plantear, che, estoy más grande, empiezan a pasarme otras cosas, tengo que tomar decisiones mucho más importantes, ya no estoy bajo la dependencia de mis padres, por ejemplo, sino que ahora tengo que trabajar, que pagar cosas, que buscar una carrera, una profesión, buscar una pareja, no sé, todo ese tipo de preguntas. También creo que hay una demanda también más médica, si se quiere, para ponerle así una etiqueta, que es o por alguna derivación o porque empieza a disfuncionar algo en cuanto a nuestra salud, ¿sí? Pero si tuviese que resumirlo de alguna manera, porque como decía Bianca, las demandas son amplias y variadas, yo creo que la mejor manera de resumirlo es: antes las cosas funcionaban de una manera y a partir de un punto específico dejaron de funcionar como eran y me empecé a sentir mal. ¿Sí? Creo que un poco ese es el resumen de por qué debería ir a terapia o por qué las personas muchas veces deciden empezar con un tratamiento. Buenísimo. Y entonces, como para que quede tal vez, y empezamos a ver lo que mencionaba hace un ratito Bianca, los diferentes tipos de enfoques que le da el terapeuta de la escuela tal, yo no tengo idea, chicos, ustedes cuéntenme los diferentes
vía, o no sé cómo decir, formas de tratamiento, escuelas de tratamiento, no sé. Hablemos de un caso que tal vez puede ser recurrente en ustedes, que sé que tal vez ustedes tienen diferencias, tal vez Bianca se especializa un poco más en hablar con chicos adolescentes, adultas, pero en general, tal vez hagamos un caso hipotético. Yo voy, siento que necesito que me ayuden a salir de este nudo que tengo en mi vida porque estoy pasando por, no sé, ¿qué son las cosas por ahí más comunes por las que van las personas? Por ejemplo, no sé, un divorcio, no encuentro mi vocación profesional. Y entonces con un caso así ustedes digan, bueno, este tipo de terapia o este tipo de terapeuta lo analizaría de esta forma, o para este tipo de problemas es mejor este tipo de lineamiento de terapia. Mira, a ver, algo que con lo que suelo encontrarme, por lo general, en mi caso, en la clínica, como que podríamos ir por un lado las cuestiones, como podríamos decir, las crisis vitales, ¿no? Esto de divorcios, separaciones, problemas de pareja, problemas familiares, ¿no? Y por el otro, la cuestión más relacionada a trastornos, ¿sí? Ansiedad, depresión, ¿no? Que muchas veces están relacionadas, están vinculadas, ¿sí? Pero si yo tuviese que hacer un resumen de por qué viene la gente o qué es lo que yo más veo, es casos de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Ansiedad y depresión, ¿sí? Muchas de las personas se sienten presentan síntomas relacionados a pánico, agorafobia, fobias específicas, ¿sí? Ok. O empiezan a dejar de sentir placer por lo que hacían, empiezan a dejar de tener un propósito, ¿sí? Su proyecto de vida, su guión personal empieza a ser alterado. Entonces me parece que ese es como que el caso típico, por lo menos en mi caso, en la ciudad donde trabajo y con los pacientes que me toca enfrentar. Sí, además también por ahí, yo te hablo desde mi punto y lo que me pasa a mí en la clínica, ¿no? También recibo muchos pacientes. Por ahí la demanda no es clara, no es que tienen una problemática específica o no están atravesando necesariamente un cambio en la etapa vital, como dice Gustavo. Pero sí, a mí me pasa mucho esto de, bueno, vengo a pedirte una opinión objetiva. ¿Sí? Quiero saber si esto lo estoy pudiendo resolver bien o no. Quiero hablarlo con una persona que sea realmente objetiva, sin esto del prejuicio. No es lo mismo hablar con una amiga, por supuesto. O sea, el paciente ya viene con ese discurso, ¿no? Eh, bueno, de ahí es que uno empieza a indagar, a evaluar si es que hay realmente un trastorno, una problemática grave o no. La verdad es que estoy por ahora estoy tomando pacientes, pero con mucha problemática. Si hablamos de problemática, con este, ¿cómo lo digo? Atravesando esta situación de soledad, ¿sí? Bueno, yo estoy en Calafate, es un pueblito muy chiquito, la verdad es que la gente que llega acá viene a trabajar por temporada, muchos vienen a hacer temporada de verano, full, trabajando con el turismo, entonces se termina la temporada de verano y ¿qué pasa después, no? Cuando la gente vino solamente a buscar trabajo, después atravesamos esta época de soledad, del no trabajo, del perder la rutina, de volver a armar una estructura cotidiana dentro de todo sana, ¿sí? Bueno, en fin, pero, pero si es por demanda, ahora actualmente a mí me está pasando esto de recibir casos de eh, a ver si la soledad, ¿qué pasa con la soledad, no? Que también me parece que es un tema eh, muy importante. Y esto de poder reorganizar su cotidianeidad de otra manera. Por ahí digo esto para sacar un poco eh, de foco esto de que sí o sí tiene que haber una patología, ¿no? Por eso al principio les decía esto de por ahí no es un tratamiento, una terapia muy larga. ¿M? Claro, por ahí también, Bianca, no sé qué opinas vos o qué es lo que has visto, el tema del sentido de nuestra vida, ¿no? O la carencia de propósito muchas veces es lo que está dando vuelta es la base de mucho de lo que nos pasa, ¿no?
como decía hace un ratito, el tema de que las cosas funcionaban de cierta manera y empezamos a ver que algo en nuestro contexto empieza a cambiar y empieza a cambiar nuestro marco y nuestros significados ya no nos alcanzan, ¿sí? para funcionar. Entonces empiezan todas estas preguntas de quién soy, cómo seguir, hacia dónde voy, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con nuestro sentido de vida, existencia y propósito. Y bueno, ahora teniendo en cuenta esto que nos acaban de contar, Bianca, habías mencionado al principio algo de, no sé si la escuela de psicología o la forma en que tratás o, ¿no? Entonces, me da la impresión de que a veces, hay personas que van directamente por ansiedad que tal vez no surgió por un problema, como decías Gustavo, de problema existencial o de propósito en la vida, sino porque, bueno, otros casos también pueden dar ansiedad, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de escuela, no sé cómo le dicen ustedes, psicología o una persona que, por ejemplo, tiene un problema existencial, a qué tipo de psicólogo tiene que ir si es que hay una clasificación dentro de las terapias o los tipos de psicólogos y, por ejemplo, alguien que tiene ansiedad que no viene por un problema existencial, ¿a cuál va? Sí, mira, creo que, eh, a ver, si nos vamos a lo técnico, así específicamente, creo que hay cuatro grupos de madres teóricas, para ponerle así, ¿no? Por un lado tenemos el psicoanálisis, que es un poco lo que todos tenemos en nuestro imaginario de qué es la terapia, ¿no? Tenemos al conductismo, que ahí está como la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Tenemos el existencialismo, humanismo y tenemos a lo sistémico, ¿sí? Dentro de esos cuatro grandes modelos hay un montón de ramas y de diferentes subescuelas o submovimientos, pero siempre hay una esencia, siempre hay un hilo que las comunica todas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un perfil más integrativo, ¿sí? Entonces, la esencia de este modelo es poder buscar qué es lo que tiene mayor correlato empírico, mayor evidencia científica de lo que sirve, de lo que funciona, ¿sí? Y eso utilizarlo como intervenciones terapéuticas y eso, pero abarcando los cuatro grandes modelos, ¿no? Pero ese es mi caso, ¿no? Ver qué sirve, qué funciona, qué investigaciones sostienen eso y aplicarlo, ¿no? Sería basado en la evidencia, para ponerlo así como una etiqueta. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, entonces en un caso, Gustavo, de eh, problemas existenciales, por ejemplo, no creo que mi vida no tiene sentido. Una persona va, desde mi punto de vista, más por una cuestión, qué sé yo, filosófica, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, habías mencionado uno que me olvidé el nombre, sería el tercero. Sí, por ahí el humanismo, el que tiene un perfil más humanista, más existencialista, va a ser un abordaje desde ese lado, ¿está? Eh, Obviamente, cada terapeuta, y según su formación y su marco teórico, digamos, aplicará lo mejor para ese caso, para ese paciente, ¿sí? Pero no quisiera como encasillar a un problema con un tipo de terapia tampoco. Sí sé que hay técnicas e intervenciones que funcionan mejores que otras, obviamente, porque, como decía antes, hay evidencia que sostiene eso, ¿sí? Pero no necesariamente es la única Claro, forma. ¿y cómo hacen cuando reciben esos pacientes que dicen, bueno, vengo acá porque me dijo mi mamá, mi esposa, mi familia que venga? ¿Cómo trabajan con esos pacientes? ¿Son los más complicados? ¿Son la Uf, mayoría? ¿Cómo es? Sí, bueno, la verdad es que el paciente, mira, hay, como te decía al principio, hay muchos tipos de demanda, van a llegar por distintas problemáticas y siempre hay muchos pacientes esto que vengo porque me manda mi mamá, vengo porque, bueno, necesito hacer un tratamiento porque me mandan y tengo una situación judicializada, eso es muy común también, ¿no? Con derivaciones del psiquiatra y después
la verdad es que hasta el día de hoy es esto, como decís, hay mucha resistencia todavía a poder enfrentarse a un tratamiento, ¿sí? Me parece que el tema de estar en terapia, comenzar todo un proceso, la verdad es que es tan personal y es tan como si uno, la verdad, tuviera que demostrarse el desnudo, ¿no? Hablar sinceramente de lo que le pasa, eh, eso lleva mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que sí, hay un montón de personas que vienen con esto de vengo porque mi mamá dice que tengo un problema, vengo porque mi papá me dijo que alguna vez le hizo bien. Bueno, mira, está perfecto, lo tomo, siempre lo que el paciente dice, por supuesto, eh, es muy valioso, pero también, ¿qué pensás vos? Y a vos qué te gustaría trabajar y vos cómo esperas que yo te ayude, ¿no? Este, estaba pensando esto al principio cuando preguntaste, yo trabajo desde la cognitiva, ¿no? Cognitiva conductual, eh, a ver cómo poder demostrarle al paciente otra mirada, otro pensamiento, redefinir eh, otra forma de ver las cosas, ¿sí? Eh, Me parece y también esto, según la demanda, si bien vos tenés una escuela y una formación con la que trabajas, me parece que cada demanda y cada paciente adhiere más a una escuela que a otra, ¿no? Entonces, en la primera sesión, eh, y en la primera o en la segunda sesión, la verdad es que no es muy fácil definir si esta escuela le va a servir a este paciente. ¿M? Pero sí, es muy común esto de que vengo porque mi mamá o porque mi familia me dijo o porque mi profesora me sugirió. La verdad te digo, hoy en día yo estoy sorprendida porque todos los adolescentes que atiendo en la clínica, eh, la verdad es que la demanda es una demanda propia y espontánea de ellos. Es interesante, antes de darte la voz, Gustavo, capaz se adhiere a lo que voy a decir. Yo también escuché de personas que empiezan a ir a terapia por cuestión de salud preventiva. No sé si les tocó también o te está tocando con esto con los adolescentes, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Este, y claro, te digo esto antes de la pandemia y mucho antes de que surja todo este cambio y este movimiento, esta situación que nos toca vivir. Pero la verdad es que yo, los adolescentes, te digo que atiendo, con los que estoy trabajando, ellos vinieron por una demanda espontánea. Yo quiero venir a hablar esto que te decía al principio. Quiero que me digas vos qué opinás, a vos qué te parece. Quiero hablar con una persona que tenga una opinión neutra y no caigamos en esto del prejuicio, ¿sí? No es lo mismo hablar con la mamá, hablarlo con una amiga. Y se generan ellos mismos, me parece, también entre los pares, entre los grupos de amigos comparten esto, ¿no? Yo tengo mi psicóloga, yo tengo mi psicólogo, tengo una prima a la que le ayudó mucho en esta situación, entonces esto está tan compartido y me parece genial, yo celebro que ellos puedan hablar con total libertad de que ir a la terapia y poder hablarlo con la psicóloga con total naturalidad lo comparten, ¿no? Me parece que eso está bueno, sobre todo en esta época que te digo, hay bastante resistencia, ¿no? A empezar este proceso. Sí, y a ver, sumándome a eso, creo que más allá de los modelos teóricos que son necesarios, ¿sí? Más allá de las escuelas, de las intervenciones y todo, creo que hay algo básico en la relación terapéutica que es lo que realmente importa y es lo que marca una gran diferencia, ¿sí? Y es la posibilidad de hablar con alguien sin sentirte juzgado, ¿no? En este sentido, como decía Bianca. O sea, yo voy a un lugar donde tengo la tranquilidad de que puedo decir todo lo que me pasa sin necesidad de que el otro me juzgue y sin el miedo de que la relación se rompa, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, a ver, para marcar una diferencia de por qué hablar con amigos no es lo mismo que ir a terapia, ¿sí? Yo con mis amigos, sí, puedo mostrarme como soy y todo, pero siempre está el miedo ahí escondido a no digo todo porque esto puede romper la amistad. No digo todo porque me pueden juzgar. No digo todo porque por más que me quieran, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? Eso es algo que en la terapia no pasa, o no debería pasar, ¿no? Por lo general no pasa, que es que yo voy, hablo y tengo la tranquilidad de que puedo decir
lo peor, entre comillas, y la relación no se va a romper, ¿sí? Sino que me van a escuchar, van a tratar de entenderme y van a tratar de ponerse en mi lugar, ¿sí? Y eso me parece que es sumamente distintivo eh, en cuanto a la terapia o la relación psicoterapéutica y otro tipo de relaciones, ¿sí? Y ahí está la diferencia. Después sí, se le suman las técnicas, los modelos, que también son necesarios, obviamente, ¿sí? Pero sin una relación genuina, sin una alianza terapéutica, es una relación más, ¿no? Entonces ahí está, creo que una de las diferencias importantes y respondiendo a esa pregunta inicial de por qué debería ir a terapia, y porque es un espacio donde no me van a juzgar y van a tratar de aportarme, ¿sí? Un punto de vista distinto, sin necesidad ni sin sentir ese miedo de que esto se va a romper, se va a terminar en cualquier momento por algo que dije. Exacto, exacto, sí, por eso te decía esto de que es como que uno se muestra al desnudo, ¿no? La verdad que el terapeuta te devuelve lo que escucha, te devuelve lo que estás sintiendo, lo que te pasa, pero sí con una relación, como dice él, estable, con una relación que es totalmente de confianza y muy personal. ¿M? Sí, mira, Rogers habla, un psicólogo humanista, ¿no? Habla de la aceptación incondicional del paciente, ¿no? Y me parece que eso es la clave. O sea, yo acepto tu dolor, tus preocupaciones, tus dudas, sin juzgarlas. O sea, te acepto a vos como persona porque eso es lo que me importa a mí. Interesar qué es lo que a vos te está pasando, qué sentido le estás dando a lo que te pasa, por qué estás tan bloqueado, por qué estás tan trabado, sin juzgarte, ¿sí? Aceptándote, como decía, incondicionalmente. Y eso es, a ver, lo pensamos en la sociedad actual, en la cultura actual, que alguien me acepte incondicionalmente, más allá de lo que yo pienso, expreso o siento, me parece que es una gran experiencia, así que no se vive todos los días. De hecho, no la vivimos todos los días, esto de que digo algo y no me van a juzgar. Al contrario, ¿no? Existen los haters y las redes sociales vemos que uno tiene una opinión y ya tenemos, Más ahora que antes. claro, ahora está todo más en carne viva, ¿no? Es como que es un tiempo también difícil Aparte para porque tener. tenemos tiempo con esta pandemia o la Mm, cuarentena, lo que sea. ujú. Ah, por supuesto, sí, 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 sí. Y de todas maneras, y además hay otro punto también, Gustavo, mira, el tema de si hay feeling o no con el psicólogo, si hay cierta comodidad, por supuesto que la confianza es la alianza terapéutica y el vínculo con el paciente es clave, pero hay un montón de situaciones en las que el paciente por ahí no se siente cómodo con ese profesional y no se siente tampoco como habilitado para poder cambiar. Y esto también es algo que se plantea desde un comienzo, ¿sí? Si bien está en juego el dispositivo y la personalidad de cada uno y de cada terapeuta, pero esto se plantea desde el comienzo. Si vos en algún momento no te sentís cómodo, por supuesto que hay sesiones que están muy buenas y hay sesiones que no van a estar tan buenas, ¿sí? Y que se despliegan un montón de emociones. Pero si la persona en algún momento quiere cambiar de profesional, se trata también del feeling que tenga, ¿sí? Con el paciente terapeuta, ¿no? Sí, Y sí, tal cual, viceversa, por supuesto. tal cual. Y a ver, y algo creo que también es importante remarcar, es que cuando vos, Bianca, decías hablar de comodidad o incomodidad en la terapia, no hay posibilidad de cambio genuino sin cierto nivel de angustia y de malestar, ¿sí? La angustia es un motor de cambio. Después hay que significarlo, hay que encauzarlo y todo, pero necesitas cierto nivel de angustia inicial, ¿no? En esto hablábamos de los ciclos vitales, de las muertes, de los trastornos y todo, es porque hay un nivel de angustia presente. Entonces, sin eso, no hay posibilidad de cambio. Porque si yo no me planteo eso, entonces te digo, está todo bien, mi vida no necesita cambiar. Pero cuando empieza a molestar, ¿sí? Cuando empieza a picarte, bueno, eso es lo que te termina llevando a terapia. Creo que nos quedaron unas cosas pendientes, ya lo dijeron más o menos, pero el tema de qué pasa si tengo una mala experiencia. La primera vez que se me ocurre ir al psicólogo, porque me lo recomendaron tantas veces, como decía, si no hay feeling con el terapeuta y todo eso, bueno, darle una oportunidad tal vez a otro, ¿no? No, no porque te fue mal la primera vez, decir, no, esto no es para mí.
voy a seguir hablando con mis amigos, ¿no? Tal cual, y no, a ver, y no necesariamente habla de que el profesional es malo o lo que sea. A veces, Claro, como todas relaciones, digo, si nosotros nos llevamos mejor con cierta persona, nos sentimos más cercanos con algunas que con otras, y es por una cuestión natural de cómo somos como seres humanos y cómo nos relacionamos, ¿sí? Esto de la empatía, de la comodidad, de todas esas cuestiones son claves. perfecto. Bueno, chicos, se nos está terminando el tiempo, pero a ver quién de los dos se anima a hacer como un recuento de quiénes necesitan o cuándo sé si necesito ir a terapia o no. No, mejor quiénes necesitan. Yo pienso que todos necesitamos en algún punto de toda nuestra etapa vital, todos necesitamos. Por lo menos yo pienso eso, no sé, Gustavo. Gustavo dice que no. ¿Necesito o no? Sí, por ahí no sé si todas las personas lo necesitan, pero creo que muchas sí. Eso sí puedo decir. No sé si todas. Ahí no me arriesgo yo. Viste, Cintia, en esto no coincidimos con Gustavo. Bueno, muy interesante, chicos. Creo que da para que sigamos hablando. Vamos a dejarlo para que más las personas que se conecten, nos escuchen, nos hagan sus preguntas y qué quieren que sigamos hablando. Me parece, como ya mencionaste, uno de los temas que vamos a desarrollar la próxima vez será ansiedad. Después, una de las más comunes que me dijiste que era depresión, estrés, ¿no? Así que bueno, seguiremos haciendo nuestra terapia entre amigos, ¿no? La semana que viene con uno de estos temas. Y esperamos que nos comenten ciertas preguntas específicas que quieren saber también con los psicólogos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, hasta la próxima.